Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos hoy ya viernes 31 de octubre del 2014, último día de octubre. Bienvenidos entonces a La Biblia para Todos. Este es un programa de la Sociedad Bíblica Peruana. Les saluda Diana Loza, acompañada de Alberto Torres. Alberto, ¿cómo estás? Hola Diana, buenos días. Buenos días también a cada uno de nuestros oyentes en toda Lima, ciudad capital y en todo el Perú, por supuesto. Hoy 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma Protestante. Un día muy especial para quienes somos seguidores de Jesús y estamos constantes llenándonos de su luz, de su palabra y acompañándose como siempre en su programa La Biblia para Todos. Y bien, vamos ahora a presentar el devocional para hoy. Yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. Libro de Salmos, capítulo 119, verso 47. ¿Cómo sacarle mejor provecho al estudio bíblico personal? Estos son algunos métodos prácticos para estudiar la Biblia y crecer en la fe. Elijamos un capítulo o un libro completo y tratemos de ver cómo está organizado. ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué cosas podemos aprender? Al usar este método, es importante descubrir quién escribió este texto, cuándo y por qué lo hizo, quiénes eran los destinatarios, en especial en el caso de las cartas del Nuevo Testamento. La Biblia tiene muchas referencias que nos ayudarán a desarrollar este método. Tema. Intentemos descubrir qué dice la Biblia acerca de un tema determinado. Por ejemplo, ¿qué enseña acerca del amor y el sexo? ¿Puede ser útil una concordancia? Esos libros o programas informáticos en los que se busca una palabra y aparecen todos los versículos bíblicos que utilizan este término. El objetivo es conocer los temas y aplicarlos a las diferentes situaciones de la vida. La biografía. La Biblia menciona más de 3.000 personajes distintos, por lo que este método nos ayudará a conocerlos y sacar enseñanzas útiles para nuestra vida. Elijamos un personaje, busquemos los versículos en donde se los mencione y hagamos una lista de las características principales de su persona. Descubriremos muchas cosas que no sabíamos. Hay muchísimas maneras de estudiar la Biblia. Descubramos la que más nos guste y comencemos cuanto antes a disfrutar de este tiempo diario en el que conoceremos más a Dios y creceremos en la fe. Tal vez podamos comenzar estudiando los Evangelios y el libro de Proverbios. Leamos un capítulo cada día y tomemos nota de las cosas que aprendamos durante el estudio. Dios nos hablará en cada versículo. Devocional H2O de las Sociedades Bíblicas Unidas. Adquiérelo en la Casa de la Biblia. Ya lo sabes, amigo oyente, amiga oyente, ahí tienes unos tips muy importantes a tomar en cuenta para que puedas nutrirte cada día con la palabra del Señor. Si realmente quieres estar en forma, recuerda que tienes que ir de la mano con Jesús donde vayas. Y bien, vamos ahora con la información del ámbito nacional e internacional respecto al acontecer de las Sagradas Escrituras. Así es, Diana. La Sociedad Bíblica Peruana invita a participar del taller de Ciencias Bíblicas con el tema Los Salmos. En él se abordarán la espiritualidad en el libro de los Salmos. Esto está dirigido por el expositor Dr. Edesio Sánchez Cetina, traductor de las Sociedades Bíblicas Unidas, exégeta y profesor en Biblia. Esto se realizará el martes 11 de noviembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Avenida Bolívar 635, Pueblo Libre. El costo 25 nuevos soles. Informes en la Casa de la Biblia, Avenida Petituars 969, Santa Beatriz, o a los teléfonos 433-5815. Anexo 213. Llevar DNI. En internacionales, en pleno corazón de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca y el Capitolio, un proyecto de $800 millones y casi 40.000 metros cuadrados comienza a tomar forma. Un museo de 8 pisos dedicado a la Biblia. El lugar tiene el objetivo de estudiar el impacto, la historia y la narrativa del texto sagrado del cristianismo y el judaísmo a través de una serie de exhibiciones inmersivas y de alta tecnología que están basadas en una colección privada. Está previsto que el centro abra sus puertas en el 2017.
Claro que sí, en diferentes puntos de nuestro mundo se vienen desarrollando actividades importantes con el deseo y el anhelo de llevar la palabra del Señor a toda la humanidad. Y en el Perú queremos recordarte que puedes colaborar con el Pan de Vida apadrinando un niño. Con una contribución mínima mensual de 25 soles, estarás ayudando a brindar desayunos a niños en las comunidades rurales en Cusco y en Pachacútec en Lima, ayudando a mejorar su nivel nutricional y su calidad de vida. Por tu colaboración, recibirás tu carnet del Club SBP, con descuentos especiales en la Casa de la Biblia y en los cursos que desarrolla la Sociedad Bíblica Peruana. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia, en Petit Wars 969, o en la cuenta del Banco de Crédito, número 193-073-5860-028. Repetimos, 193-073-5860-028. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hoy viernes 31 de octubre del 2014, la Casa de la Biblia te presenta un material realmente impactante, como es ¿Cómo llego a fin de mes? Este libro es uno de los mejores sobre el tema de la administración financiera, muy apropiado para todos aquellos que aspiren a recobrar el control de las finanzas. Para sí propone planes concretos, paso a paso, de cómo verse libre de deudas, de las mejores formas de comprar una casa, de cómo desarrollar un presupuesto familiar, de cómo ahorrar en los gastos de la casa, qué tipo de automóvil comprar, etc. Lo recomiendo altamente. Este interesante libro, Cómo llego a fin de mes, ahora a un precio súper especial, como siempre, en la Casa de la Biblia. A tomar en cuenta entonces esta recomendación, y si quieres más detalles, por supuesto, como siempre te invitamos a que visites nuestra página web, es www.sbp.org.pe. Recuerda seguirnos también en YouTube, encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Ha llegado el momento de saludar a los socios del Club SBP que hoy están de cumpleaños. El saludo cariñoso desde La Biblia para Todos, para Juliana Lucila López Torres. También para Ninfas Paliza Bernachea. Para Julia Peláez Bardales. Quintín Palacios Vela. Todos ellos, Alberto, están hoy de cumpleaños, así que desde aquí un saludo muy especial, que Dios los bendiga en todas las áreas de su vida. Damos gracias a Dios por sus vidas, felicidades, que la pasen súper bien donde quiera que se encuentren socios del Club SBP. Saludos también para los oyentes del programa La Biblia para Todos, ¡feliz cumpleaños! Y claro que sí, al igual que tú, que estás en sintonía, nosotros también tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Y en esta mañana presentamos Conociendo la Biblia. ¿Cómo se busca un pasaje en la Biblia? Recordemos que los libros y cartas que componen la Biblia fueron escritas de manera individual, en diferentes momentos de la historia, y posteriormente fueron coleccionados por grupos. Por ahora basta decir que la unión de todos estos escritos dificultaría la labor de encontrar un pasaje, si no fuera por las divisiones y subdivisiones que se han establecido en la Biblia para facilitarnos la búsqueda. Lo primero es identificar el Testamento, donde se encuentra el libro que buscamos. Ya sabemos que hay Antiguo y Nuevo Testamento. Segundo, ubicar el libro. El nombre del libro es el primer dato que se entrega o se recibe para buscar un pasaje de la Biblia. Tercero, buscar el capítulo. Cada libro se encuentra dividido en capítulos, los cuales se identifican por números de un tamaño superior al de las letras del texto. Y por último, buscar el versículo. Cada capítulo de los libros bíblicos se divide en versículos, los cuales están enumerados con números más pequeños que los de los capítulos. Esta información y mucho más la puedes encontrar en el libro Introducción a la Biblia en la Casa de la Biblia. Ya lo sabes, como siempre, descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, aquí en la Casa de la Biblia, Avenida Petit Wars 969, Santa Beatriz. O llámanos al 433-5815. Y bien, seguimos en La Biblia para Todos y ya tenemos en cabina la presencia de Augusto Albán, él es director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Augusto, muy buenos días. Buenos días, Diani, ¿cómo estás? Hoy es una fecha muy especial, Día de la Reforma Protestante a nivel mundial. Así es una fecha importante para el pueblo cristiano. Un día como hoy, el monje agustino Martín Lutero, sabemos que clavó su propuesta
sus 95 tesis, ¿no?, en las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania, él lo que quería era debatir la doctrina y la práctica de las indulgencias, algo que estaba muy propagado en ese tiempo, pero con el cual él no estaba de acuerdo, ¿no? Pero él no lo hizo de una manera provocadora o desafiante como muchas veces se ha pensado. La puerta de la iglesia en esos tiempos servían como si fuera un tablón público y era el lugar donde tú colocabas las noticias importantes y la gente que pasaba por ahí podía leer de qué se trataba. Además, las tesis de Lutero estaban escritas en latín, que era la lengua de la iglesia de ese tiempo. O sea, él quería entablar un diálogo, un debate alturado con sus autoridades, pero sabemos que eso condujo a una dura controversia, ¿no?, entre Lutero y los aliados del Papa, y finalmente esto terminó con que Lutero y sus seguidores fueron excomulgados en el año 1520, ¿no? Interesante realmente, ¿no?, esta apreciación y este enfoque que se le da, porque a veces hay desconocimiento en cuanto a algunos temas o cuestiones que se solían hacer en aquel momento, y lo que Lutero buscaba entonces, por lo que nos señalas, Augusto, era, digamos, confrontar algunas realidades que se estaban viviendo a la luz de las Escrituras. Así es, él era un estudioso de las Escrituras, un teólogo, un exégeta, ¿no?, un hombre que vivió en carne propia el mensaje de las Escrituras, y por eso que sabemos que el aporte de la Reforma se puede resumir en 5 puntos, ¿no? Por un lado, la justificación por la gracia mediante la fe, ¿no?, conocida como sola gracia y sola fide. También, en segundo lugar, reconocía la sola autoridad normativa y definitiva de las Sagradas Escrituras, lo que se conoce como sola Escritura, tota Escritura. En tercer lugar, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero además, estos 3 puntos son los más conocidos, pero además hay otros 2 puntos clave en la propuesta de Lutero y los reformadores. Era lo referente a la libertad cristiana y también a que la iglesia reformada siempre debe continuar reformándose. Eso también debe estar vigente en nuestros días, ¿no? Hay una necesidad de renovación constante, de poder atender mejor las necesidades de los miembros de la iglesia, pero también de los habitantes de cada pueblo, de cada nación, y hacerlo desde las Escrituras, con ese fundamento sólido que proveen las Escrituras y que pueden contribuir decididamente, contundentemente, a resolver los problemas de nuestra sociedad. Importantes estos puntos, ¿no?, plasmados en estas tesis. Y mencionabas uno, Augusto, respecto a la autoridad en las Sagradas Escrituras y cuán importante es ella para el análisis incluso de nuestras propias doctrinas. Y otra de las cosas que mencionabas es que la iglesia tiene que tener una renovación constante. ¿Qué cosas en nuestra institución, en la iglesia, deben irse ajustando a la palabra de Dios, que es la autoridad máxima en materia de fe? Es interesante que Lutero no pretendía ser una autoridad tampoco. Él en un momento mencionaba que él quisiera que todos sus libros, todos sus comentarios fueran quemados, porque no quería que compitan con las Sagradas Escrituras. Él decía, ¿no?, deberían pasar más tiempo leyendo esas Escrituras, la fuente primaria, ¿no?, de la verdad de Dios, en lugar de estar leyendo otros comentarios o escribiendo, decía él, ¿no? La palabra también es necesario que sea predicada, que sea anunciada. El mensaje de esta manera también tiene ese papel transformador en el que la escucha. Y es lo que leemos también, ¿no?, de parte del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero también habló mucho sobre la libertad. Es tremendo, ¿no? Por un lado, él se consideraba sometido a la palabra de Dios, era su única autoridad, y precisamente eso lo hacía a él un hombre libre. Él llegó a decir cosas como esta, ¿no? Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. También decía, ir contra la conciencia es tan peligroso como errado. Más adelante dijo, soy teólogo cristiano, quiero creer libremente y no ser esclavo de la autoridad de nadie. Confesaré con confianza lo que me parece cierto.
Sobre su monumento en la ciudad de Worms están escritas estas palabras: los que conocen verdaderamente a Cristo no pueden nunca quedar esclavos de ninguna autoridad humana. La palabra de Dios, escribió Lutero, que enseña la libertad plena no debe ser limitada. Y esto me hacía acordar también un pasaje de Romanos, capítulo 6, donde se habla de esto, ¿no? De la esclavitud, pero también de la libertad del cristiano. Y se los quiero leer. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Es decir, el cristiano no solamente es libre del pecado, sino libre para la justicia, libre para servir a Dios, para cumplir el propósito de Dios en su vida, pero también en esta tierra. Porque otro tema importante que mencionaba Lutero era el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, entonces nadie estaba excluido en el papel activo que tenía que asumir como servidor de Dios, sea cual sea el área en la cual se desenvuelva. Lutero tenía algunas expresiones que eran realmente desafiantes. Él decía: una lechera puede ordeñar las vacas para la gloria de Dios. Porque a veces nos hemos quedado con un pensamiento un poco medieval. Creer que solo se sirve a Dios en el mismo templo. Así es. Seguimos, ¿no?, con una mentalidad muy religiosa y pensar que algunos, pocos, algunos elegidos, llamados, tienen esa responsabilidad y los otros tienen una responsabilidad secundaria. Pero esto no fue entendido así por los reformadores y tampoco es una enseñanza bíblica, ¿no? Todos somos llamados a ser sacerdotes. El apóstol Pedro también lo mencionó en una de sus cartas. Y tomar esto como un hito en nuestra vida, una realidad, creo que sería algo que renovaría totalmente nuestra manera de vivir la vida cristiana como miembros de una iglesia. Nos llevaría a tener un papel más activo, trabajar juntos por el avance de la misión, de la propagación del evangelio y poner justamente nuestros dones y talentos todos al servicio de Dios de una manera comprometida, de una manera militante. Eso es necesario. Yo creo que todos los pastores que me escuchan estarán de acuerdo que quisieran eso de parte de sus miembros, ¿no? Y no, como dicen algunos, solamente calentar las bancas. Todos que tengamos ese espíritu y realmente esos párrafos, esas frases son inspiradoras respecto a la libertad en Cristo Jesús y todos esos puntos, ¿no?, que bien se han plasmado. Hoy nos traes un material muy interesante, la Biblia de la Reforma, Augusto. Sí, justamente nosotros hemos hecho las coordinaciones con Editorial Concordia para poder tener la Biblia de la Reforma, que es una Biblia de estudio que tiene muchas ayudas para aquel que quiera tener una vida devocional más profunda y un estudio personal de la palabra de Dios. Esta Biblia tiene más de 26.500 notas de estudio, muchas de ellas del propio Martín Lutero, pero también de otros teólogos contemporáneos, muchas notas de aplicación a la vida diaria, hay 220 artículos temáticos, hay 200 definiciones de los principales términos bíblicos, más de 120 gráficos y diagramas que nos ayuden a entender estos temas de una manera más didáctica, 17 páginas de cronología bíblica y notas cronológicas al principio de cada libro de la Biblia. También cada libro tiene su introducción, un bosquejo para entenderlo mejor, y está desarrollado en la versión Reina Valera contemporánea para una comprensión más clara de todo lo que tiene la Sagrada Escritura.
Entonces, todo aquel que quiera tener un estudio profundo de las Sagradas Escrituras puede acercarse, por supuesto, a la Casa de la Biblia y tener la Biblia de la Reforma. Augusto, ¿algo que quieras agregar? Solamente un saludo y que podamos el día de hoy realmente celebrar y revisar nuestra vida, la vida de nuestra iglesia a la luz de estos hitos que sentó la Reforma Protestante hace casi 500 años y entender que también ellos se consideraron iniciadores de un movimiento, pero sabían que el movimiento estaba inconcluso, porque la Reforma era algo que se inicia pero que debía revisarse continuamente. Así que los animo a revisar estos principios en su vida personal, pero también en la vida de la iglesia. Muy bien, muchísimas gracias. Augusto Albán estuvo con nosotros, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Recuerda, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Nos reencontramos el día lunes a las 8 de la mañana. Hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos el día lunes a la misma hora. Hasta entonces.